Hola, ¿qué tal, jóvenes? Buenos días. Vamos a continuar con nuestro tema de las emociones. En la última clase estuvimos ya abarcando lo que eran algunas definiciones, entendiendo qué son las emociones. Vimos también la parte fisiológica o dónde se generan, neurológica, perdón, dónde se generan las emociones. Entonces, vamos a continuar con este tema para seguir trabajando. Pues bueno, ya lo habíamos comentado, nos dice que en la actualidad se acepta que las emociones se originan en el sistema límbico, fue lo que comentamos la vez pasada, lo que hacía el sistema límbico, las partes que conformaban este sistema límbico, y que era considerado el lugar donde se originaban las emociones, y que estos estados complejos tienen tres componentes: la parte fisiológica, la parte cognitiva y la parte conductual. ¿Cuáles son los componentes fisiológicos en esta situación de las emociones? Pues bueno, es la primera reacción, nuestra emoción va a ser esta primera reacción frente a un estímulo y son involuntarios. La respiración aumenta, por ejemplo, se dan esos cambios, aumenta la respiración, cambios en los niveles hormonales. ¿Por qué? Por estos son los cambios físicos, son los componentes físicos que influyen en las emociones. Por ejemplo, cuando tenemos miedo, de inmediato, o sea, nuestra respiración aumenta, nuestros latidos del corazón también se incrementa. Igual cuando sentimos felicidad, entonces son los cambios fisiológicos que ocurren en nuestro cuerpo al experimentar estas emociones. En la parte cognitiva, pues bueno, ¿qué pasa? Pues la información es producida a nivel consciente e inconsciente. Influye en nuestra experiencia subjetiva. Ya lo habíamos comentado. En la parte cognitiva, pues bueno, lo que pasa aquí es que nuestro inconsciente, pues a veces nos juega, a lo mejor lo que yo les comentaba, alguna mala pasada, supongamos a lo mejor cuando una comida que no nos gusta, pero que nuestra mamá o quien haya sido nos lo da de todo corazón y nosotros le hacemos un gesto de asco, pues bueno, esta parte, le repito, puede ser, influye en la experiencia, porque pues bueno, ya nos ha pasado una situación, a lo mejor ese platillo no nos gustó en su momento, o quien lo preparó en ese entonces no lo preparó bien y no nos agrada. Entonces nosotros ya estamos haciendo esta situación o preparándonos para esta respuesta. Entonces, los niveles en el aspecto, el componente cognitivo, pues es esta parte, la información que es procesada en nuestro inconsciente o en nuestro inconsciente. Conscientemente, pues a lo mejor en su momento dije, bueno, no me gustó, el sabor, el aroma, lo que sea, pues no me gusta. En el nivel inconsciente, pues pienso que a lo mejor no recuerdo haber experimentado o tenido una mala experiencia con esa situación, pero cuando se presenta, entonces la emoción aflora, pero yo lo tenía en el inconsciente. En los aspectos conductuales, pues provoca un cambio en el comportamiento, los gestos, lo que yo les decía, de la cara. Cuando nos dicen, es que estás feliz, o estás contento, estás triste, por ejemplo, sobre todo el novio con las chicas, ¿no? El novio a ustedes o ustedes chicos a sus novias. ¿Estás enojada, por ejemplo? Y que nos dicen no, pero con los gestos que hacen nos están dando todo lo contrario. Ajá, el ceño en la cara, los movimientos del cuerpo, los brazos cruzados, pues eso me da a entender que a lo mejor la persona está enojada, pero tú les preguntas, ¿estás molesta o estás enojada? No, estoy feliz. Entonces, esa parte, la parte conductual, pues es la que a veces también nos juega una mala pasada, ¿no? Nosotros decimos algo, decimos que estamos experimentando tal emoción y nuestro cuerpo está diciendo todo lo contrario. Entonces son estos componentes que son los componentes que influyen o se ven influenciados por las emociones, la parte fisiológica, los cognitivos y los conductuales. Pues bueno, también podemos distinguir varias fases y componentes, ya lo habíamos comentado en el tema anterior, al producir o en la producción de nuestras emociones. Por ejemplo, la percepción de un estímulo. Ajá, ¿qué quiere decir esto? Pues este estímulo, la percepción de un estímulo puede ser una persona, un objeto, un lugar, un suceso o un recuerdo. Va a ser el elemento que nos va a desencadenar una emoción. Ajá, el observar algo, a lo mejor un lugar que para mí es agradable, pues me va a traer la emoción de la felicidad. Ver un lugar que para mí es desagradable, pues me va a traer
de esa emoción de desagrado o de miedo o lo que sea, o sea, con lo que yo haya relacionado ese estímulo. Entonces la percepción del estímulo es muy importante porque va a ser el primer desencadenante, va a ser el que va a desencadenar toda esta parte de las emociones, la emoción que va o va a generar en mí una emoción. Entonces puede ser un objeto, persona, lugar, suceso o un recuerdo, un simple recuerdo. El traer a la mente una persona muy querida para mí, pero ya no está, pues me genera tal vez una emoción de tristeza. Otra reacción, por ejemplo, bueno, perdón, otro estímulo puede ser la reacción psicobiológica. Esta se produce en tres tipos de reacciones. Una, el aspecto cognitivo, ya lo habíamos comentado, o sea, todo va relacionado, que son las emociones, alteran la atención, hacen subir de rango, perdón, ciertas conductas y respuestas del individuo y activan redes asociativas relevantes en la memoria, o sea, nuestra parte cognitiva empieza a trabajar, la memoria, nuestra inteligencia, nuestras experiencias empiezan a trabajar una vez que se recibe ese estímulo. En la parte fisiológica, pues bueno, las emociones organizan rápidamente las respuestas de distintos sistemas biológicos, incluidas las expresiones faciales, los músculos, la voz. Cuando tenemos miedo, hasta la voz nos tiembla, por ejemplo. Los músculos, igual, nos ponemos tensos. Hay personas que cuando sienten miedo se llegan hasta paralizar. Ajá. Entonces, la actividad del sistema nervioso autónomo, que es en especial el sistema simpático, les digo, a lo mejor se prepara para una situación, y el sistema endocrino, que libera hormonas que son ese medio óptimo para entender y segregar sustancias que hacen que nuestro cuerpo reaccione de cierta manera en la parte fisiológica. Y en la conducta, pues las emociones sirven para establecer un comportamiento adecuado en nuestro entorno. Lo que yo les decía, a lo mejor el decir estoy bien contento, a lo mejor en una fiesta cuando ustedes los obligaron a ir, pero bueno, ahora ya no hay fiestas, en algún momento, en su vaga memoria, en sus recuerdos, cuando fueron a alguna fiesta y no querían ir, o a algún lugar que ustedes no querían o donde no querían estar, pues su emoción no es de alegría, a lo mejor es una emoción de enojo, de tristeza o de ira, el estar ahí en ese lugar que para ustedes no es agradable. Y para estar bien con los demás, a lo mejor les preguntaban, ¿estás contento? Sí, pero con su cuerpo o su conducta dice todo lo contrario. Entonces, hay ocasiones que esta parte sobre la conducta nos dice el comportamiento adecuado a nuestro entorno. O sea, a lo mejor nos genera una situación compleja, pero bueno, ya estamos en el lugar, lo que tenemos que saber es lidiar también con nuestras emociones, que es un tema que vamos a ver después, que es la inteligencia emocional. Y todas estas situaciones, perdón, la parte cognitiva, la parte fisiológica, la parte conducta, ustedes lo han visto y a lo mejor ahorita que estamos platicando de esto viene a su memoria algunos recuerdos o algunas situaciones por las cuales ustedes han pasado y han traído estos cambios cognitivos, recordar un estímulo que me genera una emoción, la parte fisiológica, los cambios, a lo mejor ver a una persona que me gusta y que me genera esa felicidad, pero a veces esa felicidad se convierte tal vez en nerviosismo, no sé, muchas cosas que a ustedes les ha ocurrido. Como les decía, es subjetivo. Ajá, las emociones son subjetivas, va a traer reacciones diferentes o vamos a reaccionar de una forma distinta. ¿Qué es la percepción? Y una percepción de la emoción, que ya son los sentimientos emocionales. Los sentimientos emocionales aparecen con la percepción de lo que nuestro cuerpo hace mientras se manifiesta la emoción, ser consciente de lo que estoy haciendo, junto con percepciones del estado de nuestra mente durante ese mismo periodo de tiempo. Entonces, ser consciente de las cosas o de lo que está pasando conmigo, sentirme triste, contento, alegre, decepcionado, no sé, todo lo que pasa o la emoción que estoy experimentando. En el ser humano, la experiencia de la emoción generalmente involucra un conjunto de cogniciones, actitudes y creencias sobre el mundo que utilizamos para valorar una situación concreta y por lo tanto influyen en el modo en que se percibe dicha situación. Entonces, la experiencia, las emociones, les repito, las hemos relacionado con muchos tal vez sucesos en nuestra vida, a través de ese proceso cognitivo de la memoria, y los traemos a flote cuando experimentamos nuevamente un estímulo parecido, muy similar o el mismo estímulo. Durante mucho tiempo las emociones han estado consideradas poco importantes, y siempre se han dado más relevancia a la parte racional del ser humano. Pero sin embargo, las emociones juegan un papel determinante en nosotros e influyen en nuestro estado, en nuestras conductas.
Pero las emociones, al ser estados afectivos, indican estados internos personales, motivacionales, deseos, necesidades, incluso objetivos. El estar triste por estar pasando una situación compleja, tal vez en nuestros hogares, o con algún familiar, o con la novia, a veces en una pelea y que me genera mi tristeza, hace que tal vez yo no me concentre en lo que estoy haciendo. Y claro, pues eso va a repercutir en varios ámbitos de mi vida. Aún así, es difícil saber a partir de la emoción cuál será la conducta futura de un individuo, aunque nos pueda ayudar más o menos a intuirla. ¿Por qué? Porque ver cómo reaccionas ante ciertos estímulos, cuáles son las emociones. Por ejemplo, yo puedo reaccionar a ciertos estímulos de una manera de ira, o sea, con ira a ciertos estímulos, pero gran parte de esos, por lo regular, tiendo a reaccionar más de esa manera. Entonces puedo predecir en algún momento, o se puede llegar a pensar cómo pueden actuar las personas. Aunque les repito, como es muy subjetivo, pues no se puede a ciencia cierta saber cómo vamos a reaccionar ante ciertos estímulos o qué estímulos van a ocasionar ciertas emociones concretas. A los pocos meses de vida, por ejemplo, comenzamos a expresar nuestras emociones básicas, como el miedo, el enfado o la alegría. Algunos animales comparten con nosotros esas emociones básicas. En los humanos se van haciendo más complejas gracias al lenguaje, porque usamos símbolos y signos y significados a estas emociones. Pero, por ejemplo, nos dice, compartimos mucho estas emociones con animales. Ellos también experimentan estos procesos emocionales. ¿Sí? Se han hecho estudios, por ejemplo, en chimpancés sobre estas situaciones y cómo van cambiando y las similitudes que a veces tienen con los seres humanos. Al expresar o al externar o al experimentar un estímulo, les generan también ciertas emociones concretas o las esperadas, ¿no? A lo mejor puede ir variando, pero por lo menos nos dan una idea, como nos dice ahí, nos puede ayudar a saber cómo puede ser esa reacción. Cada individuo experimenta una emoción de forma particular, dependiendo de sus experiencias anteriores, aprendizajes, el carácter y la situación concreta. Algunas de las relaciones fisiológicas y comportamentales que desencadenan las emociones son innatas, mientras que otras pueden adquirirse. O sea, ¿qué quiere decir esto? Porque las reacciones que pueden traer las emociones las podemos experimentar de una manera innata, no aprendidas. Es algo que ya, o sea, por los aprendizajes que he tenido, actúo de esa manera. Y otras las vamos adquiriendo. Tal vez vamos actuando conforme a las normas sociales, como nos han enseñado. A lo mejor, por ejemplo, de niños, algo que nos generaba repulsión, decíamos, y con nuestro cuerpo dábamos a notar que nos causaba cierta repulsión. Pero ya después con estas normas, con las normas sociales, pues bueno, tratamos de disimular a veces cierta emoción. Charles Darwin observó cómo los animales, especialmente los primates, tenían un extenso repertorio de emociones. Esta manera de expresar las emociones tenían una función social, pues colaboraban en la supervivencia de la especie. Tienen por lo tanto una función adaptativa, lo que ya habíamos comentado. Las emociones nos ayudan a adaptarnos a un medio, a un lugar. Entonces, de esa manera, como en la diapositiva anterior, pues también nos dice que compartimos muchas emociones con los animales. Y qué mejor comparación, pues bueno, como nos dice aquí, las observaciones que hizo Darwin sobre los primates, que las emociones les ayudaban también a ellos a adaptarse a la supervivencia, a pertenecer a un grupo y por ende a sobrevivir. Entonces las emociones son muy importantes en el aspecto adaptativo. Aquí podemos ver una imagen de las emociones, algunas reacciones que podemos tener nosotros. Las emociones se pueden clasificar en emociones primarias, como ya lo habíamos comentado, que van desde el nacimiento. Todas estas construyen procesos de adaptación y en teoría existen en todos los seres humanos, independientemente de la cultura en la cual hayamos crecido. ¿Cuáles son estas emociones primarias? El miedo, la sorpresa, el asco o aversión, la ira, alegría y tristeza. El miedo es la anticipación de una amenaza o peligro que produce ansiedad o incertidumbre o inseguridad. La sorpresa, sobresalto, asombro, desconcierto es muy transitoria, puede dar una aproximación cognitiva para saber qué pasa. Asco o aversión, disgusto o asco
que nos suele alejarnos de un objeto: ira, rabia o enojo, alegría, diversión, euforia, tristeza, pena, soledad o pensamiento. ¿Qué necesito que hagan? Que de estas emociones ustedes coloquen un ejemplo de cada una, o que les haya generado